comentarios, información. Estás en Sin Tacos ni Corbata, de Radio USACH 94.5. Este miércoles 14 de diciembre se presentará en el Congreso un proyecto de ley creado por el Partido de la Gente, el que busca que los chilenos realicen un autopréstamo con sus fondos previsionales. Las posturas dentro de la Cámara se encuentran divididas. El Partido de la Gente impulsó una iniciativa que pretende modificar la Carta Fundamental, permitiendo así el autopréstamo previsional entonces de las y los chilenos. En ella, el artículo 85 de la reforma previsional añade la opción de este autopréstamo que decías tú, Dani, desde la cuenta de capitalización individual. Y esto quiere decir que las personas podrían obtener dinero desde su propia cuenta, claro, ahí de AFP. En ese sentido, los usuarios podrían acceder a este autopréstamo si son hombres menores de 60 y mujeres menores de 55, quienes podrían usar hasta el 5% de sus fondos. Bueno, vamos a conversar al respecto de esta iniciativa, ¿no?, propuesta por el Partido de la Gente con René Fernández Montt, economista, académico de la USACH y ex director de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Muy buenos días, René, ¿cómo está? Buenos días, Daniela. Hola. Gracias. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos para ver cuán factible o no es esta iniciativa, si es bueno para nuestros escuálidos fondos también este autopréstamo y para la economía en general, ¿no? Tomando en cuenta el momento en que vivimos hoy en Chile, o es demasiado populista a su juicio. Claro, están las dos aristas, digamos. Con filtro, con sesgo mi pregunta, perdón. Claro. A ver, hay distintas aristas que ir analizando y en estricto rigor uno entiende la necesidad de las personas y la complejidad en el fondo ante un contexto recesivo que está pronto a empezar, digamos. Entonces, en ese sentido, se van a perder más empleos y probablemente este tipo de medidas puede contribuir a la alicaída de economía familiar. Eso es, en el fondo, respondiendo un poco a tu pregunta, que puede, en alguna medida, solucionar problemas de la gente, pero en el fondo, en alguna medida también es pan para hoy, hambre para mañana. Y cuando en el contexto de los primeros retiros, los llamados retiros los 10%, se hablaba de la inflación, lo veíamos como una cosa lejana, como un argumento de economistas, muy en el fondo como extratemporal. Son cosas que dicen para que no tengamos nuestros recursos. Pero hoy en día se ha demostrado que en el fondo efectivamente ya estamos en niveles de una inflación galopante, digamos, y que sobre 2 dígitos, y que no ha sido muy sencillo de dominar tampoco. El Banco Central ha aumentado la tasa de política monetaria consecutivamente y aún así, en el fondo, todavía no ganamos la batalla a la inflación. Entonces, el timing es malo. No es un gran momento para la medida y además de aquello hay que yo creo que efectivamente este tipo de medidas pueden acarrear un poco de votos y tiene un poco de ese objetivo también. Claro, y uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Esta opción reemplaza, por ejemplo, a un préstamo bancario? ¿Es mejor, es peor que la tasa? Debiera ser mejor y en estricto rigor yo creo que el timing es malo, pero la medida en sí no es mala. Si yo he podido trabajar durante muchos años, he ahorrado en el fondo poder acceder a parte de esos recursos a una tasa inferior a la de los bancos, porque son mis propios recursos y en el fondo la tasa solo implicaría que yo voy a devolver la rentabilidad que he dejado de obtener. Yo creo que es una buena medida, son mis recursos, digamos, son mis ahorros. Entonces, en estricto rigor, yo creo que el timing es muy malo, pero la medida en sí no es tan mala. Estamos conversando esta mañana con el profesor académico de la USACH, ex director de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y economista René Fernández Montt, a propósito de esta iniciativa del Partido de la Gente que pretende ingresar al Congreso, vía obviamente proyecto de ley, para que uno se haga un autopréstamo desde la cuenta de capitalización individual, en este caso para mujeres menores de 55 años y hombres menores de 60, y que puedan usar hasta el 5% de sus fondos. Ahora, ¿es factible, a propósito del timing, ¿no?, del tiempo, el contexto que vivimos, como usted señala, profesor, que se vote favorablemente esto en el Congreso? Yo creo que no hay tanta agua en la piscina como en el fondo en los retiros anteriores, todos los retiros, digamos. Pero, yo creo que
a ver, la disyuntiva en el fondo desde el punto de vista económico, hay otros análisis que ir haciendo, pero conforme vamos inyectando más dinero en la economía, vamos complicando la enfermedad, en el fondo, la inflación, pero estamos en alguna medida atacando la recesión, digamos. Entonces, es una cosa por otra, no es tan sencilla la situación económica incluso. Y en la votación yo entiendo que hay muchos análisis más que hacer que desde el punto de vista económico nomás, digamos. Si prefiero estar en el lado de la responsabilidad, prefiero estar en el lado de la gente, el nombre del partido, de hecho. Sí, entonces, sin ir más lejos. Claro, entonces en el fondo no necesariamente es la opinión desde la responsabilidad fiscal, la responsabilidad económica. Entonces yo creo que ahora, como está la situación y se habla antes, la inflación era, como les decía, una variable exógena, extemporánea, que no la veíamos cercana, que era un factor mínimo, y nos hablaban de Venezuela. Entonces la inflación era una cuestión que sí lo habíamos escuchado, pero hoy en día, cuando hemos vivido los efectos de la inflación y aún no lo podemos dominar, yo creo que la votación en el fondo es mucho más probable. No es una amenaza ahora. Es una realidad, no es una amenaza. Claro, y también, claro. Y puede ser de alguna forma que dejen de pedir el otro retiro más, ¿no? El 10%. De frenar ya definitivamente eso. Claro. O sea, en el fondo... Es como una vía alternativa. Existe la promesa de la devolución, digamos. Cuando los bancos entregan créditos, existe el riesgo de crédito. La probabilidad de que la persona no lo devuelva. Y aquí en el fondo hay que ver la probabilidad de que lo devuelva también, digamos. Entonces, en el fondo es un crédito bajo ciertas condiciones, pero si es que después de haberlo pedido yo no cumplo las condiciones o no tengo trabajo, quizás no lo voy a poder devolver. Y en ese sentido va a ser aún más impopular el decir, a ver, cobrémosle todos los intereses a esta pobre persona que sacó su... No, eso va a incurrir en el fondo en medidas probablemente de perdonazo, y que pueden ir debilitando aún más el ya muy, muy débil sistema previsional, digamos. ¿Qué se sabe en cuanto a los requisitos en el caso de que tuviera agua en la piscina en el Congreso, lo que propone el Partido de la Gente? Ya lo decíamos respecto a las edades en cuanto a género en este caso, y hasta el 5% de los fondos. ¿Hay otras condiciones o requisitos que se puedan conocer para ver cuán, digamos, conveniente es? Ahora igual, uno se pregunta, no sé si piensan ustedes lo mismo, Rucio y profesor, en relación a que de dónde emerge también el Partido de la Gente. Eso genera bastante ruido a nivel político como para tener un peso, ¿no? Para tener cierta solidez. En este caso la pregunta es más específica. ¿Qué requisitos y cuándo? ¿Me está traduciendo? Sí. ¿Cuándo y quiénes? Porque el cómo... Claro, como cuando uno empieza con las clases de inglés. Las clases de inglés. What, where. Claro. Sí, yo creo que, a ver, hay una carga dependiendo de quién presente la medida. Y eso es indudable, la aprobación. Yo creo que incluso la misma medida propuesta desde otro sector tendría más agua en la piscina. Desde lo técnico, la piscina en el fondo yo creo que pudiera tener agua porque la medida no es tan mala, el timing es muy malo y el papá de ese bebé no es tan querido. Como un papito. Entonces, corazón. Me encantó la descripción. no es un papá tan presente. Entonces yo creo que efectivamente eso le puede quitar en el fondo posibilidad de éxito al proyecto. Ahora, independientemente de todo el análisis político que uno pudiera hacer, yo creo que implementar este tipo de medidas es más sano que alguna medida del retiro del 10% y que en el fondo yo me lo gaste en lo que quiera. Ahora, individualmente, las personas tendemos a privilegiar el consumo presente al consumo futuro. Eso es desde el libro de Economía. En el fondo dice que si es que yo tengo la posibilidad de gastar hoy o la promesa de gastar cuando esté viejito, yo prefiero gastarlo hoy. Y no es una cuestión de desconocer la economía, yo prefiero hoy. Y probablemente todas las personas que le den la posibilidad de y que cumplan las condiciones, lo van a hacer. Entonces, si están las condiciones para que las personas lo hagan, las personas lo van a hacer. Lo van a hacer en un contexto recesivo. En un contexto recesivo es sumamente poco probable que lo vayan a devolver.
O sea, Sí. entregar créditos en ese momento es aún más Sí, complejo. hay que ser Yo realista, ¿no? pensaría en algún otro... Sí. Claro, Voy a pagar la claro, un luz, voy a pagar el riesgo agua y voy a chileno. devolver mi plata. No. No. Claro. En el fondo, el chileno es buen pagador en general, pero cuando es mi plata, en el fondo, es aún más Con mi complejo. plata no. Claro. O sea, yo tendería a no devolver mi plata, porque es mía. Asumo que Claro, es mía. exacto. Asumo Yo que me la puedo deber entregué. a mí misma, Sí. obvio. Como yo me debo a mí mismo, yo me quiero perdonar también. Sí. Entonces, Exacto. pues, Y sin intereses, Claro, sin yo- ninguna cosa. sí, yo me valoro con mis defectos y virtudes. Entonces yo tendería a no cobrarme muy eh, radicalmente, digamos. Es verdad. René Fernández Montt, economista académico USACH, muchas gracias por su tiempo, su Simpatía. sentido del humor, simpatía y también voluntad para con nosotros. Que tenga Muchas gracias, linda Daniel. semana. Linda semana, Vale. un abrazo. Muchas gracias, Chao. amigo. Chao. Nos vemos, que esté muy bien. Hasta Sí, luego. es como cuando uno se come un Simpático el pancito. profe. Sí, cuando uno se ¿Ah? come un pancito y dice, ya, después lo bajo, corriendo. Y no salía a correr por ese pancito. O decir, ya me voy a comer esta cazuela y después me porto bien. No te la devolví. Esa caloría no te la devolví. Lo mismo. Absolutamente. Sí, no creo que prospere. ¿Ah? Esto no sé si va a aprender, como señalan. 10:22, vamos a recordar la pregunta del día. ¿Cuál es? Recuerda que nosotros siempre tenemos al